Un profesor del MIT, Instituto Tecnológico Massachusetts, que está on leave, es decir, que está ahora mismo fuera de las clases, aun cuando sigue perteneciendo a la universidad, Olivier Blanchard, ha estado escribiendo y publicando temas vinculados con la política fiscal y la necesidad de que se ejecute una política fiscal en diversos países que ayude a volver al crecimiento potencial. Y señala que esto es importante por el hecho de que a través de los instrumentos de política fiscal, como son los impuestos y el gasto público, pues se logra mejorar lo que es el nivel de demanda agregada de la economía y de esa manera pues se logra generar un crecimiento que lo lleve hasta el Producto Interno Bruto potencial. Esto lo recomienda para países como los Estados Unidos, que ha estado creciendo por debajo de su potencial, o Europa. Pues bien, Olivier Blanchard ha señalado que esto hay que hacerlo dentro del contexto de lo que es la sostenibilidad de la deuda pública. Hay que recordar que estos países europeos o norteamericanos tienen un nivel de deuda pública que es de alrededor del 100% del Producto Interno Bruto, 110% del Producto Interno Bruto, 120% del Producto Interno Bruto, es decir, que tienen deudas realmente importantes. Y de tal manera que siempre que se vaya a ejecutar una política fiscal expansiva, pues hay que tomar esto y ejecutarlo dentro del contexto de lo que sería el análisis de la sostenibilidad de la deuda pública. En ese sentido, pues él mismo, Olivier Blanchard, ha estado desarrollando modelos de sostenibilidad de deuda donde hay algunos elementos que son clave para determinar si una determinada deuda pública es sostenible o no. Y en ese sentido, primero hay que definir lo que se entiende por sostenibilidad. Sostenibilidad es aquella trayectoria en que no es explosiva. Es decir, cuando usted tiene una trayectoria que usted la ve que crece de forma cada vez mayor y de forma muy acentuada, o usted tiene una deuda que tiene este comportamiento, pues se dice que se tiene una trayectoria de deuda pública que no es sostenible. Una trayectoria de deuda pública insostenible sería una que crece de forma permanente y que lo hace de manera exponencial. Pues otra forma es tener una deuda sostenible, que puede ser una deuda que crece, pero a una forma no exponencial, sino una manera logarítmica, en el sentido de que va creciendo, pero termina hacia cierto nivel donde converge, es decir, que va subiendo, pero luego lo va haciendo cada vez a un menor ritmo y se queda luego ya en un nivel relativamente estable. Él determina en modelos que él ha ejecutado y que aquí mismo en la República Dominicana se tienen ese tipo de modelos, los mismos modelos de Olivier Blanchard, adaptados a la economía dominicana, pues se analiza cuáles son los condicionantes, los elementos que hacen que en vez de tener ese comportamiento explosivo, pues tenga un comportamiento donde converja a cierto nivel. Pues uno de los elementos clave es la comparación entre la tasa de crecimiento de la economía y la tasa de interés. Si la tasa de crecimiento de la economía, usted hacerlo en términos nominales, en términos reales, puede hacer el mismo análisis, pero por eso no voy a entrar en la diferenciación si estoy hablando de tasa de crecimiento real de la economía o tasa de interés real. Ahora, si se habla de tasa de crecimiento real de la economía, tengo que hablar de tasa de interés real. Si estoy hablando de tasa de crecimiento nominal, entonces hablo de tasa de interés nominal. Pues bien, la comparación que hay que hacer con relación a la tasa de crecimiento es que se logre tener una tasa de crecimiento de la economía que esté por encima de la tasa de interés. Si usted logra tener una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto superior a la tasa de interés que paga el gobierno en forma de deuda, entonces pues se tiene que la deuda tendría un comportamiento que es un comportamiento no explosivo, un comportamiento sostenible. Es decir, que si usted está creciendo, por ejemplo, a un ritmo donde le da 9% y la tasa de interés es 7%, entonces ese crecimiento del 9% en términos nominales, al ser superior a la tasa de interés en términos nominales del 7%, entonces usted tiene sostenibilidad de las finanzas públicas. Ahora bien, si usted crece, por ejemplo, a una tasa del 4% y la tasa de interés es un 7%, entonces usted tiene una trayectoria que le lleva hacia la insostenibilidad, porque cada vez más usted estaría pagando un mayor monto de lo que tiene capacidad de recaudar. Y si tiene
que ir pagando un mayor monto de lo que usted tiene capacidad de recaudar, pues entonces la trayectoria de la deuda es exponencial, es decir, totalmente inestable. Hay otros factores que también influyen sobre el nivel de deuda, sobre la sostenibilidad o no de la deuda, como es el caso de la variación del tipo de cambio, porque hay un componente grande de deuda en muchos países que es deuda externa. En ese sentido, cuando usted devalúa su moneda, hay un aumento de lo que es la carga expresada de moneda local de la deuda, y dado el patrimonio que usted pueda tener, eso puede hacer que entonces usted se descapitalice. En el caso del sector público sucede algo similar. Aun cuando no se computa lo que es el patrimonio, pues sí se computa lo que sería el valor de la deuda con relación al total de los activos que se tienen, y esto hace que entonces también pueda haber cierta insostenibilidad de la deuda. Hay otras variables, como es el nivel de ritmo de variación de los precios, que estaría incluido en lo que sería la tasa de interés nominal o el crecimiento nominal, que también habría que tomar en cuenta. De tal manera que en base a este modelo se puede verificar si una determinada economía tiene unas finanzas públicas que son sostenibles o no. Es decir, si tiene una deuda pública que tiene una trayectoria totalmente exponencial y que va hacia la insostenibilidad, o tiene una trayectoria de deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto que en cambio va a cierto nivel. En el caso de la República Dominicana, nosotros tenemos un nivel de deuda pública con relación al Producto Interno Bruto de alrededor del 51%, 50-51% es el nivel de deuda pública como porcentaje del PIB. Esto se divide en 40% o 40 puntos porcentuales de deuda pública vinculada con el sector público no financiero, y el resto el sector público financiero, fundamentalmente el Banco Central, que ejecuta desde el año 2003-2004, cuando llevó a cabo el salvamento, ejecuta entradas y salidas del mercado monetario mediante la colocación de títulos de deuda. Y esto obviamente pues hace que haya una deuda que sea una deuda importante en las finanzas del Estado. Esa deuda, que es importante y que hay que tomar en consideración, pues está dentro de lo que es las finanzas del Estado cuando se computa como deuda pública consolidada. Pues bien, ese porcentaje es de alrededor del 50%. ¿Qué dicen los organismos internacionales con relación a ese 50% del Producto Interno Bruto? Que lo ideal es que se pudiera pues reducir esa deuda pública por el hecho de que ante choques externos pues pudiera tener República Dominicana, si la deuda fuera menor, pues tener cierta capacidad de resistir esos choques externos de una forma más fácil. Por ejemplo, ¿qué son choques externos? Cuando ocurre un aumento de los precios de los combustibles. Si hay un aumento de los precios de los combustibles, que eso puede afectar las finanzas públicas, esto hace que entonces repercuta de una forma negativa sobre la capacidad que tiene el Estado de mantener su deuda de manera lo más estable posible. Asimismo, si hay una situación en la cual aumenta significativamente las tasas de interés de los títulos emitidos en los mercados internacionales por parte del gobierno dominicano, eso también pudiera afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Otro elemento es lo que sucedió, por ejemplo, en los años 80 en Latinoamérica, cuando Jesús Silva Herzog llamó a Jacques de la Rosière y le dijo: mira, ese Jesús Silva Herzog era el ministro de Hacienda de México en 1982, llama a Jacques de la Rosière, que era el director gerente del Fondo Monetario Internacional, y le dice: mira, nosotros no podemos pagar la deuda pública externa. Ante esa situación, inmediatamente toda la banca privada dejó de prestarle a América Latina, y entre esos países estuvo República Dominicana, y al dejarle de prestar a la República Dominicana, así como también al resto de América Latina, hubo la necesidad de hacer ajustes importantes para honrar la deuda sin que fuera posible recibir recursos para amortizar capital. Ante esa situación, pues ocurrió una caída de la actividad económica, porque los gobiernos tuvieron que hacer ajustes que se expresaban en fuertes reducciones del déficit público, aumentos significativos de los impuestos, reducciones importantes de los gastos, y esto hizo que la actividad económica cayera, y por eso se conoce la década de los 80 en América Latina como la década perdida. La década perdida por el hecho de que la actividad económica colapsó debido a la falta de financiamiento. Eso significa que esos choques externos, ante la posibilidad de que puedan volver a ocurrir, son algo que tenemos que tomar en cuenta en nuestra
caja de herramientas de política fiscal. Y ante esa situación es que el Fondo Monetario Internacional le recomienda a países como la República Dominicana, miren, aun cuando ustedes tengan una posición fiscal relativamente sostenible, pues lo ideal es que ustedes puedan reducir su deuda pública, porque si en caso de que ustedes necesiten endeudarse o necesiten aumentar el gasto ante una situación de incertidumbre o un choque externo, pues entonces ustedes pueden hacerlo porque tienen mayor margen de maniobra. ¿Y qué les recomienda el fondo al gobierno? Pues una reducción desde 50% del Producto Interno Bruto a 35% del Producto Interno Bruto, la deuda pública. Para esto, ¿qué habría que hacer? Y ahí recomienda el fondo. Lo mismo que hemos recomendado nosotros aquí en Tecnopol, que se reduzca el nivel de déficit público entre 2 y 3 puntos porcentuales. Es decir, que haya un proceso de consolidación fiscal adicional de 2 a 3 puntos del PIB para que de esa forma entonces el gobierno pueda tener recursos suficientes para poder comenzar a desmontar la deuda pública. Es decir, que la pueda ir reduciendo desde un 50% hasta un 35%. Esa sería la recomendación del Fondo Monetario Internacional y la recomendación también de Tecnopol, que ante estos choques externos, pues que República Dominicana esté más preparada en términos de sus finanzas públicas y de su sostenibilidad de deuda, y para esto simplemente habría que reducir. Cuando uno la compara, la deuda pública con relación a otros países de América Latina, nos damos cuenta de que República Dominicana no está definitivamente en una posición negativa con relación a otros países. No, para nada. El promedio de América Latina está entre 60 y 65% de Producto Interno Bruto. República Dominicana tiene 50%. Hay países que tienen 80% y países desarrollados pues muchísimo más. Pero lo conveniente es que República Dominicana pueda tener una mejor posición financiera, y por eso es que se ha recomendado ese proceso de consolidación. Claro está. Esto implica un sacrificio importante porque hay que poner a pagar impuestos a los que no están pagando impuestos y fundamentalmente a aquellos que están evadiendo el pago de los impuestos. Pero de ese tema vamos a hablar en el próximo segmento de Tecnopol.